Hola, muy buenos días, Guatemala. Aquí Sara García hablando también desde Élvetas, conjuntamente con Dorian y con César Robles. Esperamos que, en primer lugar, nuestras disculpas por esta pequeñita demora. Como siempre, la tecnología pasa un poquito de malas pasadas, pero ya estamos todos conectados y en línea. Como ustedes saben, el día de hoy vamos a estar presentando el programa de pequeñas donaciones para la participación pública en la protección ambiental. Durante esta presentación vamos a estar durante aproximadamente 1 hora y media. Llevamos unos 10 minutos de retraso, pero vamos a intentar conseguir todas nuestras metas. Como algunos de ustedes saben, desde Élvetas, Guatemala, hace unos 8 años que administramos estos fondos, y es verdad que por alguna razón muchas de estas propuestas que recibimos en las anteriores rondas no logran alcanzar estos requisitos principales de la convocatoria. Por poner un ejemplo, en los 2 últimos años, 2/3 de estas propuestas que recibimos no cumplieron con estos requisitos mínimos. Por lo tanto, el motivo por el cual estamos realizando estas presentaciones online, para poder exponer con un poquito más de detalle algunos criterios que consideramos que podrían haber dudas, y por supuesto, también para exponer y para que ustedes puedan exponer vuestras preguntas y se puedan resolver. Por lo tanto, en este día de hoy vamos a intentar focalizarnos mucho y resolver estas dudas que puedan surgir. Para seguir, voy a presentar quiénes somos los que estamos de la otra banda de la computadora. Hoy no nos podemos tocar, pero sí que nos podemos oír. Está yo misma, la presente, Sara García Betorce. Soy la persona que está coordinando el programa de pequeñas donaciones, conjuntamente con Dorian Tosi Robinson y César Robles, que es la persona que ha hecho posible que hoy en día ahora mismo nos estemos escuchando todos y todas. Como veréis, sale como si estuviera César Robles hablando abajo en vuestra pantalla. No os preocupéis por esta pequeña incoherencia. Soy Sara García la que está hablando, y igualmente César nos está escuchando. Para la presentación, un poquito de marco un poquito más técnico. Como estáis viendo, vuestros micrófonos están desconectados. Si alguno ha intentado hablar, no te hemos escuchado, pero vamos a exponer cuál es este canal de comunicación. Veréis que abajo de la pantalla, a mano izquierda, hay un botón como si fuera un chat. En este botón, si lo clicáis, os aparece un panel en la mano izquierda, y aquí es el canal de comunicación que vamos a tener durante toda la presentación. Durante esta presentación puede que salgan dudas, como es común y es uno de los objetivos de este encuentro. Por lo tanto, en este panel vais a poder escribir todas las preguntas que surjan, y desde el equipo organizador, desde Élvetas, Dorian, estará recopilando estas preguntas para responder al final. Para las preguntas técnicas, en caso de que haya alguien que esté teniendo problemas de conexión o que a alguien no le funcione, en primer lugar recomendamos cerrar todo, reiniciar el ordenador y volver a conectarse, porque generalmente es el primer paso y que generalmente se soluciona el problema. Una vez expuestas estas preguntas, estos comentarios un poquito más técnicas, solamente comentar que en el transcurso de la presentación aparecerán 6 preguntas, las cuales pedimos por favor que las personas presentes puedan ir contestando. Estas preguntas nos sirven para tener una retroalimentación de vuestra parte, y por lo tanto empezamos con esta primera pregunta, en la cual nos gustaría conocer desde qué país nos están escuchando. Entonces, ahora pedimos por favor a las personas que nos están escuchando si pueden contestar a esta pequeñita encuesta. Vemos que hay personas hoy de Guatemala y personas de Honduras
y a otra persona que esta persona, si sería tan amable, de explicarnos o de comentarnos en el chat desde dónde nos escucha. Creo que todo el mundo ha podido entender por el número de respuestas que simplemente las preguntas se responden haciendo clic a la redondita que encontráis en el principio de cada una de las posibles respuestas. Vemos que tenemos a... no, Dorian dice bienvenidos. Gracias, Dorian, por dar las bienvenidas. Segunda pregunta que tenemos en el webinar de hoy. Nos gustaría conocer, aparte de, bueno, de saber en qué lugares, en qué país nos están escuchando, ¿en qué lugar de este país nos están escuchando? ¿Es desde la capital? ¿Es desde otra zona de la capital? No importa si, por ejemplo, si estamos desde Guatemala, si ya estamos en la Antigua o en el lago, por ejemplo, en Panajachel, donde sea, aunque sea cerca, está considerado otra zona. Estupendo, tenemos 50% gente en las capitales, otro 50% fuera de la capital. Muchísimas gracias. Esto es una dinámica que vamos a ir haciendo a lo largo de la presentación y que, bueno, que en estas preguntas vamos a pedir vuestra colaboración. Ahora sí, entramos en materia, entramos en lo que es la presentación de esta convocatoria. Como he comentado, la presentación va a tener una estructura de 4 partes y una durada de unos 1 hora 30 minutos. Empezaremos con una presentación del programa de cooperación ambiental, entender un poquito de dónde es este marco. Después vamos a tener el gran privilegio de escuchar la experiencia de una organización que este último año han implementado un proyecto, por lo tanto vamos a tener la participación de la Mansoloya en Guatemala para que puedan compartir su experiencia siendo organizaciones beneficiarias de los fondos del programa. Una tercera parte va a ser la presentación propia de la convocatoria, donde vamos a dar énfasis en los criterios de selección, el procedimiento de selección y también recomendaciones generales que proponemos desde el BETAS para diseñar estas propuestas. Por último, la cuarta parte de esta presentación va a estar dirigida a responder todas las preguntas que podáis ir teniendo a lo largo de esta presentación. Por lo tanto, solamente recordar que, por favor, cualquier pregunta que se tenga, comunicarla en el chat. Por favor, que sean preguntas que también puedan ser claras y entendibles para que podamos responderlas. Y en caso de que no tuviéramos tiempo de responder todas las preguntas, todas ellas estarán colgadas en la web conjuntamente con la presentación y con el vídeo de la presentación online también. Entonces todo el contenido igualmente va a estar online. Empezamos contextualizando un poco este programa. Este programa, la convocatoria se enmarca dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Como muchos de ustedes saben, este tratado consta de una serie de capítulos, los cuales a nosotros nos concierne específicamente el capítulo número 17, que es el capítulo ambiental. Este está encuadrado dentro de unos mecanismos regionales de participación pública sobre el medio ambiente y en el cual encontramos el programa de cooperación ambiental del DRCAFTA. La segunda slide, la segunda línea que tenemos. Dentro de este programa encontramos el programa de pequeñas donaciones para la participación pública que hace 8 años que gestionamos desde el BETAS Guatemala y en el día de hoy nos encontramos en la convocatoria de 2018-2019.
Esta cadena de implementación, por lo tanto, estamos delante de tres pilares. El Departamento de Estado de los Estados Unidos es, dijéramos, la institución que fija estos objetivos macro de cooperación y provee los fondos. El segundo pilar que tenemos delega es el Betas Guatemala, quienes administramos los programas, el programa, perdón, ambiental, y apoyamos a la ejecución de los diferentes proyectos en cada una de las organizaciones de cada uno de los países. Por tanto, desde el Betas Guatemala administramos estos fondos desde 2008 y tenemos el gran privilegio de que desde 2017 contamos con la colaboración del Instituto Suizo EAVAC-SANDEC, quienes proveen apoyo específico en gestión de residuos sólidos. Creo que Max Soloya nos va a poder hacer un poquito de feedback de su experiencia teniendo apoyo desde EAVAC-SANDEC. Y, por supuesto, el pilar más importante, sin el cual esta cadena de implementación no podría ser posible, son las propias organizaciones de la sociedad civil o otras organizaciones elegibles dentro de la convocatoria, que son propiamente organizaciones las ejecutoras, quienes a partir de los objetivos propios de los territorios implementan los proyectos en cada uno de los países. Simplemente para dar una imagen panorámica un poquito macro, estos son los últimos 8 años de presentación de los fondos. Podemos ver que propuestas recibidas pues hemos tenido 567, pero que de estas 567 a lo largo de los transcurso de los años solamente 404 han sido finalmente calificadas como elegibles, de las cuales han sido ganadoras del programa de pequeñas donaciones 38. Esto simplemente es para enfatizar una vez más de que es importante leer el reglamento y sobre todo aquellos aspectos que pueden ser más básicos con el fin de que las propuestas no se descalifiquen quizás por despistes o por falta de atención en cosas que realmente son muy básicas. Y por último, en esta visión macro y esta fotografía genérica del programa, os queríamos compartir pues unos indicadores que, por supuesto, estamos hablando de indicadores genéricos, donde se encuentran aquellos indicadores como de la fase actual, aproximadamente 500.000 personas alcanzadas en campañas ambientales y 25 proyectos que han recibido los fondos del programa ambiental. Esto, vuelvo a repetir, son simplemente para que podáis tener una idea de la magnitud de la que estamos hablando del programa, no para tener indicadores concretos de cada proyecto, porque estos son los indicadores, vuelvo a repetir, del programa. Seguimos entonces con nuestra tercera pregunta, donde volvemos a pediros vuestra participación. Esta pregunta es ¿por qué medio han conocido la presentación de la convocatoria? ¿Cómo habéis conocido esta presentación? ¿Ha sido a través del periódico, a través de la página web del programa ambiental, página web de El Betas, redes sociales o otros? Quizás algún amigo os lo ha comentado, alguna otra organización. Muchísimas gracias por las respuestas. Creo que el periódico es el que sigue ganando con un buen café y unas tortillas por la mañana. Eso siempre es alentador. Entonces pasamos a nuestra cuarta pregunta, donde también una vez más pedimos vuestra colaboración. Perdón, esta pregunta no es la correcta. No hay problema. No está bien cargada la pregunta, pero no hay ningún problema. Después lo vamos a solucionar. Entonces ahora no me gustaría invitar, y la verdad que es un verdadero placer poder contar con Fidel Saloj y Nexan Herrera hoy con nosotros, y me gustaría que si por favor mis compañeros Fidel Saloj, Nexan Herrera debe
en aparecer como Mansoloya. Estamos conectando con César, que nos está apoyando en abrir los micrófonos para los dos compañeros. En unos minutos estaremos conectando con ellos cuando, en principio, Fidel, Nexan, deberíais tener los micrófonos abiertos. No sé si quizás podemos... Quizás solamente recordar que podríais desbloquear el micrófono, a ver si os podemos escuchar. Sí, bien. Sí, Sara, Hola, aquí. Fidel. Muy buenos días, Sara. Muy buenos días. Aquí, Fidel, te estamos escuchando perfectamente, así que si el micrófono es todo vuestro Muchas para gracias. presentar cómo ha sido esta experiencia en participar en el programa y sobre todo escuchar desde vuestra parte, Mansoloya, cuáles son esas recomendaciones que podéis hacer a las organizaciones que se quieran presentar para la nueva convocatoria. Claro, Sara, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas que están participando en este webinar. Vamos a contarles brevemente la experiencia como Mancomunidad Zoología con las pequeñas donaciones. Actualmente nosotros estamos ejecutando el proyecto que lleva como título Mejora de la gestión de los residuos sólidos en comunidades indígenas rurales a través de acceso a información y prácticas ambientales participativas. Lo innovador de la propuesta es que después de tantos años de trabajo en la mancomunidad enfocados en el área urbana o en cabeceras municipales, nos hemos propuesto el reto de empezar a trabajar modelos a nivel de comunidades rurales. Entonces, toda la propuesta pues se desarrolla en un entorno rural con las personas pues, responsables o encargadas del tema de gestión de residuos sólidos. Directamente con Helvetas y pequeñas donaciones, pues hemos nosotros tenido la oportunidad pues de hacer un trabajo en equipo con ellos. Hemos tenido bastante acompañamiento permanente y de cerca de parte de Helvetas, principalmente de la coordinadora, para la ejecución de las actividades. También es importante señalar que por el hecho de ser un proyecto de 12 meses, pues también hay como la flexibilidad y la apertura por parte de Helvetas para quizás hacer algunos ajustes a mediano a mitad del desarrollo del proyecto, siempre con fines de mejorar, digamos, las metodologías o rutas para la consecución de los objetivos previstos. También es algo que valoramos en este sentido. Por otra parte, pues a través de pequeñas donaciones, pues nos ha permitido a nosotros generar contacto y posibles alianzas con organizaciones, con otras organizaciones de Centroamérica que, igual que nosotros, pues están desarrollando acciones en torno a la gestión adecuada de los residuos sólidos y eso nos ha permitido a nosotros generar un intercambio de experiencias para conocer otras metodologías, nuevas técnicas y pues de alguna manera pues ir retroalimentando el trabajo que desarrollamos. También es importante mencionar que para nosotros como mancomunidad el proyecto de pequeñas donaciones pues ha venido a contribuir al apalancamiento y como al fortalecimiento de nuestras líneas estratégicas para ir consolidando pues nuestras intervenciones con los municipios que son parte de la mancomunidad. Y quiero finalizar explicando o socializando un poquito una experiencia que nosotros lo valoramos bastante y creo que igual ha supuesto o nos ha dado como unas líneas diferentes de cómo desarrollar el trabajo en cuanto a la gestión de residuos sólidos. Y nos referimos que a través de este proyecto pues hemos tenido la experiencia de coordinar y tener como el enlace con EAVAC Sandec,
el Instituto Suizo pues nos ha venido también a apoyar directamente en la implementación de una nueva metodología que se llama RANAS, pues con el apoyo y la asesoría de ellos, pues hemos podido implementar las dos primeras fases de la metodología, que consiste en hacer como el diagnóstico del comportamiento de las personas en torno a la gestión de residuos sólidos y el análisis de la información y el establecimiento de técnicas de cambios de comportamiento pues orientados a gestión de residuos sólidos. Entonces yo creo que ha sido eh, esa nuestra experiencia y consideramos de que el Betas y pequeñas donaciones pues nos ha igual supuesto una oportunidad para ir avanzando en el trabajo que desarrollamos como mancomunidad. Por mi parte, pues estaría compartiéndoles esta información. Dejaría aquí al compañero Nexan para que de igual manera pues nos comparta algunas recomendaciones para ya las propuestas que se puedan presentar. Gracias. Muchas gracias, Fidel. Un gusto poder también saludarles a todos quienes nos unimos a través de esta presentación. Mi nombre es Nexan Herrera, soy el actual técnico ambiental del proyecto que ya mi compañera les comentaba. Quizás aprovechar pues, Hola, buenos días. Nexan, disculpa, creo que hemos perdido tu conexión. No sé si quizás se ha desconectado el cable o el micro. A ver si te recuperamos. Quizás reconectando. Nexan, Fidel, creo que no, bueno, nos escuchamos, no sé si os hemos perdido o no está funcionando bien a nivel técnico vuestro micro, pero si queréis podemos continuar con la presentación y en cuanto os estéis en línea otra vez, Nexan, nos podéis escribir en el chat y os volvemos a conectar para que podáis acabar esta participación vuestra que realmente estaba siendo muy interesante. De esta forma, creo que entonces cuando no veo que estáis escribiendo nada, pero bueno, continuamos. Por favor, cuando estéis conectados, escribir en el chat y seguiremos. Un poquito, bueno, las palabras de Fidel y de Nexan, muchísimas gracias. A ver si después podemos seguir con también la visión de Nexan, que era la parte de dar recomendaciones para las organizaciones. Quizás también hasta puede ir bien para dejarlo para el final. De todas formas, continuamos con la presentación y vamos puramente en lo que nos de lleno, en el corazón de esta presentación, que es la explicación de la convocatoria 2018-2019. ¿Cuál es el objetivo de esta convocatoria? El propósito de la presente convocatoria, como habéis podido leer en el reglamento, es reducir la contaminación, especialmente por desechos marinos y plásticos, de las zonas costeras de los 5 países de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, mediante procesos de participación pública. Las propuestas, por tanto, deben enfocarse a la disminución de estos residuos plásticos, específicamente dentro de los residuos sólidos. En general, se considerarán propuestas de prevención que promuevan, por ejemplo, reducir el consumo y uso de productos plásticos no desechables, mejorar la disposición final de estos con el fin de que no se contaminen las cuencas y, por tanto, las zonas marinas costeras, fomentar la separación adecuada en la fuente
para aumentar las tasas de reciclaje de plástico. Las zonas de intervención sería otro tipo de proyectos que podrían ser bien pertinentes en este marco. Por lo tanto, hablando en el marco general de la convocatoria, estamos hablando de 5 países, 6 proyectos. Guatemala este año tiene 2 proyectos otorgados para el país. Los otros 4 países tienen un proyecto. Cada uno de los proyectos consta de una probabilidad de fondo de 50.000 dólares norteamericanos en un periodo de ejecución de 12 meses. Estos 50.000 dólares norteamericanos estadounidenses tienen también la necesidad de que un 15% de este presupuesto que se pide a los fondos también sean parte de contrapartida. Por lo tanto, estamos hablando de unos fondos totales, de un proyecto con un presupuesto total de entre 55.000 hasta 90.000, 100.000, generalmente hablando de lo que hemos podido vivir estos últimos 8 años. Para alcanzar a reducir esta contaminación, ¿no?, en desechos marinos y plásticos de zonas costeras en los 5 países de Centroamérica, teniendo en cuenta de que estamos hablando de países que son vecinos y que por lo tanto, como sabemos, en el medio ambiente no hay fronteras. Quizás un residuo sólido que puede estar generado en Guatemala acaba en las costas del Caribe hondureño, y esto es una realidad que tenemos en Centroamérica. Se considera importante fortalecer y trabajar para la construcción de una red regional de gestión de residuos sólidos. ¿Con qué idea? ¿No? Pues con esa idea de que juntos, en consonancia y en coordinación, seguramente y muy probablemente vamos a poder llegar más lejos en nuestras acciones. Por lo tanto, a nivel general, se promueve presentar propuestas que consideren un verdadero intercambio de experiencias y de buenas prácticas, no solamente a nivel local, en cada una de nuestras localidades, aunque sí que es verdad que estas propuestas tienen que estar bien enfocadas en los impactos que se quiere conseguir, pero sí que aquellas propuestas que fomenten que a nivel de estos 5 países se puedan crear unos vínculos y unas lecciones aprendidas que puedan servir también de intercambio de experiencias. Me comentan que Manxoloya ya está en línea, por lo tanto quizás, Nexan, podríamos probar de si abrimos vuestro micrófono y os podemos escuchar. Sí, probando sonido. Aquí, os escuchamos perfecto, Nexan. Vuelves a estar con nosotros y te escuchamos. Adelante. Ok, pues mucho gusto de nuevo, quizás solo para retroalimentar un poquito, ¿verdad? Y finalizar con lo que les estábamos comentando. De hecho, pues en algún momento no tuvimos el momento en el que nos perdimos el audio, pero esperaría poder resumirles brevemente lo que les estaba comentando. Nada más hacer referencia, ¿verdad?, en que el hecho de que es un programa pequeño requiere que nosotros tengamos acciones específicas para poder tener una sábana de indicadores que sea de alguna forma pequeña, pero bien clara en lo que queremos lograr. Entonces, hacíamos la recomendación de que en cuanto a nuestros indicadores, por ejemplo, de actividades, que son los que nos sirven para ir midiendo el rendimiento en el avance de nuestra planificación, puedan ser quizás alrededor de 10 a unos 12 indicadores, y que cada uno de ellos pues también tenga una descripción para poder nosotros entender y tratar de dar a conocer lo que queremos lograr, y con esos indicadores de rendimiento pues tienen al final que empatar con indicadores de resultados finales que nos sirven para medir pues esa eficiencia social o ese cambio económico, social o ambiental que queremos lograr, que estará pues escrito a través de 2 o 3 indicadores seguramente. Entonces la intención no es extendernos, sino tener clara nuestra planificación, entender que también en este caso nuestra matriz de indicadores tiene que pegar con la matriz de marco lógico, que es la que también se tendrá que presentar en la propuesta, y al final estamos hablando de acciones específicas. En nuestro caso, nosotros únicamente en la propuesta que estamos ejecutando teníamos 2 objetivos específicos y alrededor de 6 o 7 actividades para cada uno de esos objetivos específicos. Entonces, con eso hemos logrado pues
cumplir y estamos en los indicadores alcanzados a como lo teníamos planificados. Entonces creo que eso es lo importante ahora, no extender realmente nuestra planificación, sino dejarlo lo más concreto posible. Y por último, pues solo recalcar de aprovechar bien la base que nosotros podamos tener como organización para poder plantear nuestras acciones, en el entendido de que desde el mes 1 pues tenemos ya que salir a campo a hacer actividades. Entonces nuestro personal y nuestros recursos deben de estar a disposición ya, que al final son también contrapartida del proyecto, para hacer las ejecuciones a la brevedad posible, ¿verdad? Creo que yo lo dejaría por aquí para no tomar más tiempo. ¿Sí me escuchan? Muy bien, Nexan, muchísimas gracias ¿Sí? por, Okay. bueno, por tus palabras, y yo creo que la recomendación es bien acertada. De hecho, también es una de las recomendaciones que tenemos desde el Betas. Así que, bueno, una vez más, muchísimas gracias, Fidel, Nexan, por compartir la experiencia de formar parte del programa. Y bueno, espero que también acabéis de escuchar la presentación y Sí, claro. Tal vez solo agregar que igual de pronto pueden buscar Mancomunidad Solog ya en nuestra página de Facebook. Creo que también ahí pueden ver algunas de las acciones que hemos hecho y quizás puedan tener también alguna idea ya de algunas actividades que pueden ser elegibles para poder hacer en esas pequeñas donaciones. muy bien, Únicamente, y claro, nos perfecto. quedaremos también terminando la llamada con ustedes. Mucho gusto. Muy bien, quizás podéis también escribir en el chat la página web de la Mansolo ya, así la gente también puede ir Ok, directamente. Gracias una vez perfecto. más Muy y bien. estamos en comunicación. Igualmente, saludos a todos. Saludos. Entonces, retomamos la presentación online después de escuchar a Mansolo ya. Estábamos bueno, en promover esos proyectos que constituyan redes regionales a nivel de Centroamérica. Y pasamos a la parte de documentación. ¿Qué documentación hay relativa a la convocatoria? Tenemos toda la documentación colgada en la web de El Betas Guatemala, convocatoria de RCAFTA, y hay dos tipos de documentación. Primero, documentos de referencia, que son aquellos documentos que nos dan información, como son el reglamento de la convocatoria y los criterios de selección por los cuales se van a manejar la evaluación de cada uno de los proyectos, y después aquella documentación para presentar. Esta documentación para presentar le damos también mucha importancia porque hay veces de que las propias organizaciones por alguna razón se olvidan de algunos de estos documentos y directamente esta propuesta, por lo tanto, ya no es elegible. Y remarcamos, ¿no?, esta propuesta técnica de ser en formato Word para que con todos los apartados dentro completados. Es verdad que dentro de este formato Word hay una serie de indicaciones de cómo rellenar cada uno de estos apartados. También os recomendamos que podáis seguir esas instrucciones. Aparte de esta propuesta técnica en formato Word, como anexo el marco lógico y el presupuesto en formato Excel para que se pueda modificar, la acta de constitución de esta organización, de esta asociación, y las hojas de vida del personal involucrado en el proyecto. Aparte, estos son los anexos que son los obligatorios según el reglamento, y aparte, por supuesto, si hay cartas de apoyo y de alianzas estratégicas para la implementación del proyecto. Como saben, esto es opcional y no es obligatorio. Tomar en cuenta de que toda esta documentación, una vez más, está toda colgada en la web. Cualquier pregunta que puedan tener en el chat o después por mail estaremos respondiéndolas con mucho gusto. Referente a los tiempos, cómo llegamos a presentar, cómo llegamos a ganar esta convocatoria. Estamos ahora mismo en el primer punto. Del 22 al 25 de mayo estaremos realizando las presentaciones de los fondos. Como saben, para Guatemala tenemos 2 días estipulados, que es el día de hoy y el día viernes. Por lo tanto, si hay alguna organización que conozcan que por lo que sea hoy no ha podido participar, las invitamos a que puedan conectarse el viernes, que estaremos también con Guatemala. Después tenemos el día 8 de junio, que es la fecha límite para exponer las preguntas a través del correo cafta-dr@elbetas.org. El 20 de junio es la fecha límite de presentación
de las propuestas. Y una vez tengamos todas estas propuestas, hay un proceso de selección. ¿Cómo es este proceso de selección que está marcado en la pantalla que veis en rojo? Desde el Betas Guatemala, en primera instancia, realizamos una precalificación de las propuestas utilizando una lista de chequeo, que es una lista de chequeo simple, simplemente de formatos, de tiempos y de la información solicitada. Por lo tanto, recalcamos, los tiempos de presentación son importantes, los formatos, no nos despistemos con las bases más simples, ¿verdad? Una vez hecho este primer prechequeo, se formará un comité de selección, el cual va a estar encargado de evaluar y aprobar los proyectos que se presenten y que cumplan con todos los requisitos establecidos en este reglamento. El comité está formado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el donante de esta convocatoria, los puntos de contacto del Ministerio de Medio Ambiente y de las embajadas de Estados Unidos de cada uno de los países y, por supuesto, por el Betas Guatemala. Este comité de selección está formado por estos 4 pilares y utilizará los criterios establecidos para la evaluación de la propuesta. Estos criterios, como también habéis podido ver en la página web de El Betas, son accesibles y están colgados en la web de la convocatoria. Por lo tanto, también recomendamos revisar estos criterios de selección y hacer un previo check de si realmente están o no están, es decir, hacer una primera análisis a nivel interno primero de las organizaciones para ver si podrían ser proyectos seleccionados o no. Una vez se haga esta selección de los proyectos ganadores, habrá una propuesta con mayor puntuaje y esta comunicación de la propuesta ganadora por país, menos en Guatemala, que habrán 2 propuestas, se comunicará en agosto para empezar el inicio de los proyectos el 1 de septiembre de 2018. Estos criterios de selección, como estábamos hablando, están colgados en la página web y son criterios de selección que están de alguna forma todos relacionados con el reglamento del programa. Es verdad que en esta presentación no vamos a hablar específicamente ni vamos a repetir lo que ya está escrito o expuesto, pero sí que vamos a puntualizar 2 criterios que consideramos que podría haber primero, más diferencia en comparación a la convocatoria del año pasado y, en segundo lugar, un poquito de confusión por ser unos criterios un poquito más nuevos. En primer lugar, la justificación y la contextualización. En este apartado de criterios de selección es muy importante leer el artículo 25 del reglamento. Este artículo 25 dice que en las propuestas para el año próximo se deben incluir los indicadores expuestos en el reglamento como una base de contextualización y justificación del porqué del proyecto. Estos 2 tipos de indicadores, tenemos unos indicadores cuantitativos de generación per cápita y composición de esta generación de residuos sólidos y unos cualitativos. Los cuantitativos son necesitamos entender de una forma, aunque sea estimada, estos 2 indicadores con el fin también de entender hasta qué punto esta propuesta está teniendo un impacto y cuál va a ser ese impacto a largo plazo. De estos indicadores cualitativos es verdad que podría ser, si hay alguna organización que los tiene a nivel cuantitativo, será todavía con más información, pero no es necesario que sean, por ejemplo, la cobertura del servicio de recolección no es necesaria que se haga a nivel cuantitativo, sino respondiendo exactamente las preguntas que están en el reglamento. Por ejemplo, ¿cómo es el servicio de recolección del área de intervención? Explicar si hay un tren de aseo, cuántas veces pasa a la semana, si es un vehículo de la municipalidad, si es un carro que alguien presta de forma voluntaria, si se recolectan todos los tipos de residuos. Estos son un tipo de información que cuando nosotros estamos respondiendo estas preguntas nos dan una fotografía general de cómo está ese municipio o esa área en relación a gestión de residuos sólidos y por tanto nos puede dar esa visión más macro para entender esas actividades puntuales que se están promoviendo
proponiendo, disculpen, desde la organización, entender por qué. Por lo tanto, repito, este segundo criterio de justificación y contextualización, el cual está dentro del apartado justificación del proyecto, la propuesta técnica, en la propuesta que han de presentar en formato Word, es importante que chequeen que estos indicadores cuantitativos y cualitativos están respondidos. Un segundo criterio que consideramos importante enfatizar y explicar un poquito es esta experiencia y el plan estratégico de la organización. Para esta nueva convocatoria es un requisito fundamental que la gestión integral de residuos sólidos, la gestión de residuos sólidos, forme parte de la línea estratégica de la organización. Es decir, no es necesario que la organización tenga experiencia, no estamos considerando esto porque hay organizaciones que han demostrado este año que sin experiencia se pueden lograr impactos y proyectos realmente muy pertinentes, pero sí que se tiene que valorar que la organización tenga una clara intención de trabajar en esta área a largo plazo, su voluntad a futuro mediante, por ejemplo, los planes estratégicos, los estatutos u otros que pueden considerarse para tener constancia de que la organización tiene previsto seguir trabajando en esta área a futuro. Para los otros criterios de selección creemos que sí que no debería haber de hecho no debería haber confusión porque hemos intentado que sean lo más claros posibles, pero por supuesto que si hay cualquier duda, con mucho gusto los podremos resolver, siempre con el apartado del chat. Con eso pasamos a la quinta pregunta. Imagino que quizás y hay alguna persona que se ha ido a buscar un cafecito, así que os invito a responder esta quinta pregunta, la cual va a salir en un momento en pantalla. Consideran que, según el reglamento de la convocatoria, el artículo 25, los indicadores base expuestos se deben incluir obligatoriamente dentro del apartado de formato técnico justificación del proyecto. Esta es una pregunta un poco de check para ver si primero si se ha leído el reglamento y segundo si también quizás en ese momento justo en la slide anterior que estaba explicando sobre el artículo 25 estabais justo en el momento del café quizás. Bueno, tenemos a 3 personas que consideran que sí, que estos indicadores base se deben incluir. Efectivamente, simplemente es para 4 personas que ya consideran. Simplemente es para remarcarlo una vez más. En el criterio de selección número 2, justificación y contextualización, es obligatorio que aparezcan los indicadores del artículo 25. Y una vez más, para que estos indicadores no os los olvidéis. Una vez acabada esta quinta pregunta, nos vamos a las recomendaciones. Desde el VETAS Guatemala pues hemos intentado hacer un poco un resumen a partir de las lecciones aprendidas desde estos últimos 8 años y específicamente desde esta última ronda de proyectos los cuales estaban todos enfocados en gestión de residuos sólidos. En cuanto a la formulación, primero analizar esta compatibilidad. ¿Es realmente esta convocatoria compatible con la estrategia de la organización y con los objetivos que se quieren alcanzar? Se ha demostrado que aquellas organizaciones que lo tenían como una línea transversal, como veníamos diciendo, o como un objetivo dentro de la organización, se conseguían impactos y realmente proyectos con una estrategia mucho más acertada. La segunda recomendación, la justificación y la contextualización. Se deben justificar y contextualizar de forma apropiada porque si no estamos delante de proyectos sin relevancia.
y por tanto esta visión un poco integral, esta fotografía un poco genérica de la zona de implementación se considera indispensable para saber dónde se puede incidir, el por qué y el cómo, ¿no? Para poder tener también esta justificación y contextualización para aquellas organizaciones que quisieran profundizar o que quizás no sepan qué herramientas considerar, hay dos recomendaciones. La primera es un curso online que se llama Municipal Solid Waste Management in Developing Countries, en los cuales está diseñado e implementado por el Instituto Suizo con el cual colabora en el programa EAVAC-SANDEC, el cual ayuda a tener esta visión integral de cómo atacar y proponer soluciones quizás a un problema determinado, pero siempre con esta visión un poco más integral de cuáles son las partes dentro de gestión de residuos sólidos. Y después, por supuesto, también proponemos utilizar herramientas como el enfoque CLUS, ya que también enfatizan, ¿no?, esta participación de todas las personas interesadas y beneficiarias del proyecto desde una etapa temprana en el proceso de planificación. Es otro de las grandes lecciones aprendidas que hemos tenido, las cuales es cuando los beneficiarios, las beneficiarias del proyecto están involucrados en el diseño y después en la ejecución, tenemos proyectos con más impacto y más sostenibles en el tiempo a largo plazo. Por lo que los indicadores nos repetimos con Nexan y con la Manxoloya. Proponemos que en estos marcos lógicos que se van a presentar hayan dos tipos de indicadores. Primero, indicadores de rendimiento. En inglés serían output indicators, que sirven para monitorear el seguimiento. La recomendación también de Nexan creo que es bastante apropiada desde la Manxoloya, de escoger aproximadamente unos 6, 7, 8, 10 indicadores para hacer una evaluación de cómo estas actividades se están llevando a cabo. Y en segundo lugar, estos resultados, los indicadores de resultados, de outcome, que es para evaluar qué resultados finales, cuál ha sido el objetivo y si lo hemos alcanzado. También nos repetimos con la Manxoloya, y debo decir que eso no lo habíamos planeado con anterioridad, y es que estos indicadores se haga una descripción de estos, es decir, que se indique cómo se van a medir, por qué se están midiendo y en qué momento se van a medir, porque si no también nos encontramos que a la mitad de ejecución de los proyectos estos indicadores decimos, ostras, no sabemos cómo medirlos, y es algo que se debería haber tomado en cuenta desde un primer momento. Y por último, la última recomendación que tenemos desde el Betas, antes de pasar también al apartado de las preguntas, es hacer un checklist antes de presentar. Primero, los documentos. Están todos los documentos publicados online, y por favor, como atender a lo más básico para que las propuestas que presentéis no queden descalificadas. La fecha, repetimos, 20 de junio, las propuestas que estén fuera de tiempo estarán descalificadas. 12 meses de ejecución con un máximo de que se puede pedir al fondo de $50.000 estadounidenses. Los formatos, asegurarse de enviarlos dos en formato Excel y el Word, la propuesta técnica y la documentación complementaria requerida según el reglamento. Una vez más, los indicadores, asegurarse que estén aquellos obligatorios del artículo 25, y lo que hemos comentado, ¿no?, puntuarse previamente como un ejercicio de análisis interno y decir, bueno, si yo me tuviera que puntuar, ¿qué puntuación me darían esos criterios de selección? Entonces, hacer este checklist antes de presentar puede ser importante, y para también rectificar, si hubiera necesidad de rectificar antes de enviar la propuesta. Por último, ejemplos de proyectos, por ejemplo, de las convocatorias de las rondas anteriores. Aquí podéis encontrar el link donde, si clicáis, os redirecciona a la página web de El Betas Guatemala con proyectos de las antiguas rondas, y donde también podéis sacar algunas ideas y alguna un poco a nivel general qué es lo que se ha estado realizando hasta la fecha.
Ahora es el turno de abrir el micrófono para Dorian y para que nos diga si ha habido algún tipo de preguntas, algún tipo de feedback que se necesite puntualizar o que se necesite resolver en esta presentación y en esta convocatoria. Creo que no lo escuchamos, pero vamos a ver si a él, a ver, vamos a probar ahora si nos lo podemos escuchar. A ver, probamos. Hola, hola a todos. Sí. Creo que ahora sí funciona. Bueno, no hubieron preguntas hasta ahora, pero veo que alguien está escribiendo, entonces a lo mejor sí quedan preguntas pendientes que no tuvieron tiempo de escribirla porque estaban muy concentrados escuchando. Las pueden preguntar ahorita. Podemos esperar un poquito, pienso. Sí, esperamos. También vemos que Emily está escribiendo. Entonces, tenemos una pregunta aquí, la voy a leer para todos. Se indica que la presente convocatoria es reducir la contaminación, especialmente por desechos marinos y plásticos de las zonas costeras. Consideran zona de Cuenca el lago de Atitlán como una zona de gestión. Entonces, bueno, le dejo a Sara la oportunidad de contestar a esta pregunta. Muchas gracias, Dorian y Emily, por hacer esta pregunta. Como zona costera, es verdad que el lago de Atitlán no estaría dentro de, dijéramos, esta área prioritaria de intervención, pero es verdad que si estamos hablando, por ejemplo, de cuencas de ríos en los cuales el residuo sólido llega al mar a partir de las cuencas de los ríos, sí que entonces estamos influyendo en esta prevención de que los desechos no lleguen a las zonas costeras. Igualmente, Emily, creo que por supuesto, hay muchos lugares de todo Centroamérica donde tenemos, y de todo el mundo en general, donde tenemos este gran reto de la gestión de residuos sólidos. Cuando hagamos la respuesta por escrito, voy a chequearlo también con el Departamento de Estado para darte una respuesta el 100% correcta y para que en caso de que haya alguna puntualización de zona costera considerando el lago Atitlán, que también lo puedas leer. En principio, la respuesta sería que el lago Atitlán no sería zona costera, pero que si influye en las cuencas alrededor que llegan a las zonas costeras, entonces sí que estaría dentro de las prioridades de la convocatoria. Gracias, Sara, por la respuesta. Aquí tenemos a otras preguntas que han salido. Tenemos, perdón, un ratito. Una pregunta de Diana, que pregunta que si en relación a la experiencia en este tipo de proyectos o experiencia en general de la organización ejecutora, ¿existe algún tipo de requerimiento o restricción? Entonces también te pregunto, Sara, si puedes contestar a esta pregunta. Sí, Diana, muchas gracias por esta pregunta y para también dar espacio para aclarar esta cuestión. En relación a la experiencia de la organización ejecutora, no hay, dijéramos, un requerimiento y ninguna restricción ni más puntuaje. Pero generalmente sí que es verdad que aquellas organizaciones que tienen una experiencia y un bagaje en gestión de residuos sólidos generalmente también pues tienen un conocimiento de las acciones, de la realidad y también de las lecciones aprendidas que han podido ir gestionando a lo largo de su experiencia. Por lo tanto,
un requerimiento de esta convocatoria no es la experiencia, pero sí el demostrar la voluntad, la clara voluntad de la organización de querer trabajar en gestión de residuos sólidos a lo largo de dentro de su eje transversal de acción, ¿no? Es decir, que se pueda demostrar, pues, por ejemplo, que esté dentro de los estatutos, que esté dentro de las prioridades internas de la organización, que hayan, por ejemplo, también pues adjuntar otras propuestas que la organización quieren como formar parte o que han presentado en gestión de residuos sólidos. Esto hace pues que estemos focalizándonos sobre todo no tanto en la experiencia, sino porque al ser un programa también de pequeñas donaciones, se da también paso y se da opción a ejecutar estos programas a organizaciones que, como verán, no es un requisito, por ejemplo, tener un mínimo de presupuesto anual o tener un mínimo de personal. Es decir, el abanico de todas las organizaciones es desde organizaciones más grandes y con una trayectoria de mucho más tiempo a organizaciones pequeñas. Por lo tanto, la experiencia es relevante, pero esta experiencia se transmite a partir de la consistencia de la propuesta y no como un requerimiento en sí, Diana. Muchas gracias, Sara, por esta respuesta completa. Queda una última duda pendiente por ahora, que nos están preguntando de dar un poco más de detalle sobre la parte de pequeñas consultorías y hasta dónde se pueden incluir estas pequeñas consultorías. Sara. La parte imagino que por la pregunta estamos hablando de qué tanto por ciento se pueden incluir las consultorías dentro del presupuesto. Estas consultorías tienen que estar establecidas por lo que dice el reglamento y, por tanto, también es verdad que lo que se busca al final en el presupuesto es un equilibrio y que la mayor parte de estos fondos estén destinados a lo que es la propia ejecución de las actividades y de las personas beneficiarias finales. Por lo tanto, una consultoría que realmente se tiene que evaluar dentro de la propuesta, pero una consultoría que realmente sea, vamos a decir, relevante y necesaria en el transcurso del proyecto, pues esta consultoría seguramente no va a ser un impedimento para que este proyecto sea elegible. Pero sí que es verdad que si todo el proyecto está basado a partir de consultorías externas, pues seguramente la propuesta ganará peso y menos puntuaje en la parte de presupuesto, ya que se disparará mucho ese equilibrio que hablábamos, ¿no? De que al final el objetivo para armar el presupuesto es equilibrio y sobre todo tener en consideración que hay un tanto por ciento que tiene que ser más elevado hacia las personas beneficiarias y las acciones concretas del proyecto. Muchas gracias, Sara, por la respuesta. Sí, creo que has contestado a la pregunta que fue preguntada. Entonces, creo que estas fueron las únicas preguntas que tuvimos. Si hay alguna última duda, todavía creo que tenemos unos minutos para contestarles. Y si no, pues, Sara, puedes concluir. Creo. Bueno, muchísimas gracias, Dorian, por estar atento también a todo lo que va sucediendo en el chat. Por nuestra parte, pues les damos las gracias por participar y por estar presentes hoy online con nosotros. Hasta aquí la presentación de la convocatoria. Hacemos mucho hincapié en estas recomendaciones generales que hemos estado diciendo y recordamos 3 puntos. Primero, todo el material de presentación online, tanto este webinar que se va a subir como un vídeo de YouTube, la presentación en PowerPoint y las preguntas y respuestas completas se colgarán en el link de la página web de Helvetas Guatemala y así también vamos a poder acceder a ellas si alguna organización o ustedes mismos pues hay alguna información que no han podido escuchar correctamente.
Después, el segundo punto es que hasta el día 8 de junio podéis enviar mails aparte de este espacio que hemos tenido de preguntas y respuestas, enviar mails al correo de cafta-dr@elvetas.org con dudas, preguntas e inquietudes respecto a la convocatoria, y estaremos respondiéndolas con mucho gusto. Y bueno, y por último, una vez más, muchísimas gracias por vuestra atención, y aquí desde el equipo de Elvetas, César, Dorian y yo misma os damos las gracias, y acabamos con la última encuesta, que es la que ven en pantalla. ¿Consideran que la presentación online a través de webinars ha servido para entender mejor la convocatoria y aclarar dudas? Esto a nosotros también nos sirve para seguir aprendiendo y cada día también poder gestionar mejor estos fondos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas participantes. Esperemos que haya sido realmente fructífero, y sobre todo que se hayan aclarado algunas dudas que podíais tener. Y lo dejamos aquí por nuestra parte, y os saludamos para que podáis tener un buen día en Guatemala y otros países. Buenos días.